Santi Botella, d'Alcoy, gran piloto de la época y bueno, pues ahora nos va a contar su vida deportiva y bueno, y sus diversas carreras y años corriendo. Empecé en el año 68 como secretario del Motoclub Alcoy, porque me gustaban las motos y bueno, en el 69 un familiar me compra una Derby 74 Grand Sport y viendo las carreras y viendo las motos que habían, El gusanillo te entró, seguro. claro, y dije, con esta moto están empezando todos a correr, tendré que empezar yo también, algo tendré que hacer. Entonces estaba como delegado provincial Vicente Ramos, que por cierto, a Vicente Ramos habría que hacerle algún pequeño homenaje o algo, porque todos los pilotos hemos pasado por él, ¿eh? Además era una persona que a donde iban a correr, allí estaba él con los pilotos valencianos. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Sí. En el 69 yo empecé corriendo el Trofeo San Jorge de Alcoy. Terminé quinto, la primera carrera que hice. Ah, está muy bien, hombre. Y bien, de ahí me animé, después fui al Mansa y así empezó todo. La historia empezó con un motor de serie, sin tocar nada, porque yo entonces estaba estudiando y no tenía muchas posibilidades de hacer cosas con las motos. Pero después ya por narices me tocó enseñarme mecánica, enseñarme a hacer lo que es preparar los motores y de ahí pues arranqué en las pruebas de por aquí. Lo más lejos que en aquel entonces íbamos era al Mansa y después ya fue cuando ya me lo tomé más en serio, creo que fue en el 71, sí, en el 71-72 ya con una MK2. Entonces eras junior entonces, ¿verdad? Sí, en el 71, porque éramos 3 años junior, después ya te pasaban a senior. Senior, sí. Y ya cuando me pasaron a senior, que creo fue en el 72, fue cuando pude comprar la TSS 125 de Ramiro Blanco, una moto oficial, porque las Bultacos TSS, para la gente que es entendida, sabe que las Bultacos TSS, el prefijo de motor era 600, pero las motos oficiales empezaban por 100. Y yo tuve el gran privilegio de tener 2 motos oficiales de fábrica, la 125 de Ramiro Blanco y la 2,5 de embrague en seco de Pepe Medrano. Casi nada lo parece. Aquella moto fue un prototipo que hizo fábrica y tuve problemas con la fábrica, porque sí, ellos querían recuperarla, a mí me la vendió Medrano y la moto era mía, pero fábrica quería esa moto. Y bueno, total, no llegamos a un acuerdo y al final yo me deshice de ella y ahora está en un museo en Barcelona. Barcelona. ¿El de Baselles, puede ser? No, está... en acordarme te lo diré, porque tengo muchos amigos allí, pero ahora mismo en este momento no me acuerdo quién es el que la tiene. Entonces, me estás contando la época de junior, al principio. Sí. Al principio. Después ya cuando pasé a senior, que sería el 72, fue lo que ya he comentado de las CSS, entonces empecé a correr el Campeonato de España y alguna prueba internacional que hacían. En el Jarama, por ejemplo, se hacía el Campeonato del Mundo 7,5 y el Campeonato de España. Y teníamos que sacar la licencia internacional, claro, la prueba era internacional. Claro. Igual que en Zaragoza también participé, también era una prueba internacional. Y bien... ¿Y eso ya era senior? Sí, en senior ya, sí. Entonces ya... Y yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me lo decían los mismos compañeros pilotos. Santi, es que no te lo tomas suficientemente en serio. El día que me se daba bien, iba muy bien, y otros días decía, me da igual. O sea que era una afición, era el correr, estar con los amigos, con los compañeros, que en aquel entonces, claro, en aquel entonces éramos toda una familia. Venía uno, oye Santi, ¿no tendrás una bujía de tal? Toma, bujía. Y yo iba a otro, oye, ¿no tendrás? Toma. No es lo mismo ahora, ¿eh? Es muy diferente. ¿Y quién te repara la moto? Tú mismo, ¿verdad? Cuando empecé a correr en senior, sí. Porque cuando era junior, el motor me lo prepararon en Italkit. Y después una MK2 que yo tenía, que también corría en 2,5 en junior, esa nos la reparó Ernesto Torregrosa, el mecánico de Joaquín Rovira, en San Vicente del Raspeig. Bueno, claro, yo tengo mucha vista en el sentido de que yo veo una cosa y veo cómo estaba antes y cómo está después y ya sé lo que han hecho ahí.
Y entonces ya de ahí me enseñé yo a lo que es la preparación de los motores y ya me las hacía yo todas. Escape, carburación... Claro, las lumbreras, lo que había que rebajar, lo que había que subir, lo que había que modificar, los cigüeñales, el encendido, que es importantísimo. ¿Te gustaba? La puesta a punto, entonces... Y fue cuando yo estaba estudiando entonces delineante, me saqué el título de delineante y después fue cuando ya me monté el taller. Porque ya en casa te achuchaban, oye, tendrás que hacer algo, no puedes estar dependiendo de los negocios de la familia. Estudiando, corriendo moto. Claro, y entonces claro, decidí montar el taller y bueno, 40 y pico años lo he tenido el taller y muy bien. ¿Y cómo era el ambiente entonces en las carreras urbanas? El ambiente era extraordinario. Es que lo que más nos alegraba, aparte de ir a correr y disfrutar de las carreras, era el poder ir allí y charlar con los amigos que habían hecho. Es como la mili. Los amigos de la mili dicen que son para toda la vida. Pues los amigos de la moto es para toda la vida. Eso no lo había oído nunca. Sí, pues era así. Es verdad, sí. Y íbamos, nos juntábamos todos allí y nada, y fuera de la pista éramos todos como familia. Y dentro de la pista, pues cada uno que se arregle como pueda, mariquita el último, o sea, sin hacerse cosas raras, ¿no? Pero bueno, no es como ahora como el Mundial, que yo ya ni lo veo, ¿eh? Ya ni lo veo. Me sabe mal decirlo, pero yo lo de MotoGP y eso lo veo todo una pantomima que no me gusta cómo está el ambiente. ¿Y antes de salir a las carreras tenías manías, tenías nervios, tenías... ¿Cómo era? No, yo sabía controlar los nervios. Porque si sabías controlar los nervios, arrancabas bien. Tenías mucho ganado. Sí, claro, y además en aquel entonces era de empujón. Había que estar también un poco fuerte y coger el truco de empujar, pegarle al colín, asentarte en el colín para que la moto cogiera compresión y ¡pam! Y arrancara. Era otra historia, pero yo nervioso nunca. Tuve una caída por burrera mía en Guadassuar. La primera carrera que hacía con la TSS 125, en 2,5, la categoría era 2,5, y yo salí con la 125, que es lo que tenía. Y recuerdo que es que no habíamos cambiado el desarrollo. Yo la recogí una semana antes y no le hice nada a la moto. Conforme me la entregaron, me fui a correr. Y en circuitos urbanos las Bultacos TSS no aprovechan. Por eso salió el tema de las de Scuder, Cegarra, con las Pulsar, era otra historia. Las TSS tienen un desarrollo muy largo, entonces para circuito urbano no sirve. Entonces yo tiraba de embrague, pero no controlaba. Y en una de las tiradas de embrague, la rueda trasera me pasó delante y me tiró por encima. Me rompí la clavícula y bien, pero no me afectó, ¿eh? O sea que al poco tiempo yo ya estaba otra vez encima de las motos. Y bien, pero eso me sirvió de experiencia de decir, no hay nada como llevar el desarrollo adecuado para cada circuito. Y de ahí ya me enseñé algunas cosas. Yo de cada cosa aprendía. Los guantes siempre me pongo el izquierdo primero. Es la única manía que tengo. Me pongo el izquierdo primero y después el derecho. Y ya está. Pero que manías ninguna, no, nada. ¿Cuántos años corriste, Santi? Pues tú date cuenta que del 69... hasta el 80 y algo estuve participando en diferentes pruebas y eso. ¿Campeonato de España? Por supuesto. Sí, algunas campeonatos de España y algunas otras carreras, hasta incluso en ciclomotores estuve corriendo también, un año o dos. Y después ya fue cuando, creo que fue en el 81, intenté correr la Motociclismo Series. Fui al Jarama con la crono que todavía tengo, la que uso para las exhibiciones. Funciona de maravilla esa moto. No, va de cine. Y fui al Jarama y terminé muy atrás, que dije, no me adapto yo todavía con esta moto. Y total, que lo dejé estar. Y entonces un piloto que yo tenía en mi equipo que corría motocross y lo estaba ganando casi todo, Jaime Pérez del GOI, le ofrecí de decir, ¿quieres participar en velocidad? Pues probamos. Total, que hizo una subidador, las ganó y de ahí ya preparamos, o sea, cogimos la moto, la pusimos en orden para que corriera la Motociclismo Series y corrió en el 83 y fue subcampeón de la F2 del 83. En aquel entonces era el Motoclub Competición Alcoy, porque es que el tema de los clubs, a ver, yo
Yo he estado... A mí me gusta pasar desapercibido, pero hay veces que te buscan y no puedes decir que no. Yo en el 68 fui secretario del Motoclub Alcoy. Después en el 70, lo que no me acuerdo porque a mí las fechas me bailan un poco. Sí, sí. Hace tantos años, claro, normal. Sí, en el 70 y algo, sí, hubo discrepancias con el presidente del Motoclub Alcoy. Él pensaba de una manera, nosotros éramos más jóvenes, pensábamos de otra, y total que como no llegamos a un acuerdo de lo que íbamos a hacer y no íbamos a hacer, nos salimos del Motoclub Alcoy y hicimos la escudería Pistón. Yo entré como socio fundador, como secretario del club, y estuvimos unos cuantos años organizando cosas, y volvió otra vez a surgir las discrepancias entre que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no hacemos esto, no hacemos lo otro, y yo soy muy inquieto de decir, bueno, pues nada, tú no quieres hacer eso, pues tú mismo, yo me aparto, y ya está. Y entonces fue cuando se fundó el Motoclub Competición Alcoy, del que yo soy actualmente el presidente. Tampoco hacemos actividad, hemos hecho algunas cosas, pero no hacemos actividad porque hoy en día hacer algo es complicado. Muy complejo, sí. Y mucha lo pone pasta. Muy difícil, ¿verdad? Y mucha pasta. Y los permisos complicadísimos. Yo no he visto cómo pueden hacer las cosas tan rebolicadas y un desastre. Hicimos la Motoclub Competición Alcoy, fue donde ya participamos en la motociclismo series, subí de la encuesta en motocross, porque teníamos varios pilotos que ganaban carreras, y bien, y hasta ahora, ¿no? Yo hay una época que me encantó, que fue en el 70 y algo, cuando cuando tuvimos que hacer los estatutos de la Federación Valenciana de Motociclismo. Cuando entró la democracia ya no eran los delegados provinciales, ya era una federación dependiente del Consejo Superior de Deportes. ¿Estuviste allí tú en la federación? Y yo entré allí y confeccionamos los estatutos con Salvador Gascón, con otros más, y hicimos la federación y bueno, estuve 12 años de vicepresidente. Presidente Salvador Gascón, también estaba Ricardo Tolmo de vicepresidente. Carmelo de secretario, ¿sabes? Pepito Nacho de tesorero, o sea, me sabe mal que me deje alguno, pero bueno, Desiderio Albert estaba como vicepresidente de Castellón, sí, y fue una época que a mí me encantó porque hicimos muchas cosas, hicimos muchas pruebas, yo como delegado de la provincia de Alicante y vicepresidente, hicimos un montón de clubes en la provincia. Hicimos muchas cosas las tres provincias. Cross, velocidad, y la federación hacía de todo. Lo que no puedo decir lo mismo de ahora. Pero ahora no hablemos de... Ahora, yo lo digo claramente, es un desastre total. O sea, no hay ningún problema. Hemos hablado un montón de veces tú y yo, y esta ahora es un desastre. A ver, federación de motociclismo, una federación deportiva está para organizar, o sea, para ayudar a los clubes a que organicen cosas y tutelar a los clubes, a los pilotos, a los cargos oficiales y a todo el que es componente de la federación. No para complicarles la vida, porque los clubes hacen cosas, pero si les complican las cosas no hacen nada. Claro. Los pilotos necesitan pruebas. Si no hay club, no hay pruebas. Y si la federación te complica las cosas, pues al final apaga y vámonos. Y si tienes un club, ya ves lo que te cuesta. Sí, la cuota anual, los derechos de federación, los seguros de las pruebas. Bueno, es muy complicado cómo está la situación ahora, ¿eh? Esperemos que cambie pronto esto, porque así había multitud de motoclubs y ahora hay una cuarta parte. Y ahora hay menos de la mitad de los que había. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Y si la gente además vota lo que vota, pues bueno, hablo deportivamente. Sí. Vota lo que vota, pues ahí tenéis el resultado, hacer lo que habéis votado, no hay más. Y volviendo a la competición, ¿cuántos títulos ganaste, Santi? Un montón. No, a ver, yo soy de los pilotos que siempre estaba ahí. Pero he ganado alguna subida en cuesta,
Carreras. Pero poca cosa. Pero siempre estaba entre los 10 primeros. O sea, es que hay que estar. Para que haya un primero tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto y un último. Las pruebas son así. Entonces, por lo que sea, yo me gané la simpatía de los compañeros, me gané la simpatía de la federación y bueno, y he estado en los cargos que he estado por la forma de ser mía. Y ya está. Pero que yo al correr, yo es que todas las pruebas del Campeonato de España no podía correrlas. Aún te veo yo en las exhibiciones. Sí. Y aún caminas, hombre. Pues Pero fíjate, en la edad que tienes. Pues 73. Claro, entonces en aquella época estarías ahí también. Sí, sí. No pude de los 4 o 5 primeros, seguro. ¿Sabes qué pasa? Que... Y yo te he visto aquí en Benifayó. Yo era un niño, Sí, yo aquí he corrido, sí. Se hacían carreras en todas las poblaciones de aquí, de la Comunidad Valenciana. Esto era una gloria. Qué maravilla. Sí. Y ahora que ya lo quedan 2. Y el concejal de turno no le gustan las motos, olvídate que no se van a hacer motos. Que a veces sale alguna excepción de algún concejal que no le gustan las motos y se hacen. Pero es una excepción. Se hace lo que a él le gusta. Podiums, Santi, podiums. ¿Has hecho bastante? Tengo algunos, sí, tengo algunos. Lo que pasa es que de memoria no me acuerdo. Tengo algunos. No sé, recuerdo en Almansa. No me acuerdo, pero tengo algunos. Pero ya digo, yo soy de los que siempre estaba allí. Yo recuerdo que a veces nos juntábamos algunos y decíamos, a ver, el equipo oficial derby, Nieto, Grau, Parés, 3. El equipo Volta, con Medrano, Ramiro, 5. A partir del 8 nosotros. Y así nos lo planteábamos, es que no había otra cosa. Y después a todas las pruebas yo no podía asistir, yo tenía un negocio que tenía que atender. Sí, porque si te ibas al Campeonato de España, pues tenía que irte el jueves. A la línea, Jerez, a Mataró. Cerrar el negocio y irte a correr. Yo me salía. Y si no te caía o algo, pues pero si te caía, fíjate el negocio. Yo el lunes tenía que estar a las 8 de la mañana para abrir la puerta y trabajar, que de allí dependíamos 5 familias. Entonces había que estar al pie del cañón. Y yo por eso habían pruebas que fui un año a la línea y bueno, bien, porque es que tengo una anécdota allí. Recuerdo que estábamos todos allí reunidos para no sé qué había, porque había un problemita en el circuito, y me quedo así mirando y yo digo, ¿eso de ahí qué es? Digo, eso el Peñón de Gibraltar. Y yo digo, ya, ¿y esa bandera? Digo, la inglesa. Y yo digo, vale. Pero que los demás se quedaban, che, no, pues no, yo no había estado nunca en la línea y me llamó la atención la verja y el Peñón allí. Bajé a Jerez en Juniors con la MK2 y allí hice quinto y bueno, nos tiramos, salimos a las 7 de la tarde y llegamos allí a las 7 de la mañana. 12 horas para llegar allí. La carretera es aparte de que los coches. ¿No? Había tramos para asfaltar todavía. No, estamos hablando del año 70. 70. Pues es lo que había en aquel entonces. Por eso te comento que yo no he sido un piloto de ganar, pero he sido un piloto que he estado ahí y nada, ya digo, de los 10 primeros siempre he estado ahí. En Alcoy ha habido multitud de pilotos, ¿verdad? No ha habido tantos, entre todas las épocas, digo, de la tuya hasta la reciente. Sí, pero no ha habido tantos. Habrán habido 7, 8 pilotos, no han habido tantos. Yo hubiera esperado que salieran más. Sí. Pero bueno, había un tal, uno que trabajaba de mecánico en el servicio Bultaco, Paquito, y después ya uno que le llamaban el Chato, después ya salí yo. Salió Pepe Esplá, que también en el 70 o 69-70 empezó Pepe Esplá. Paco Pepe también en ese año corrió una carrera o 2. Aún sigue Paco Pepe en las exhibiciones contigo. Y Jordi Cabanes, que ese fue en el 80, 79, 80 o más tarde. No me aún está corriendo, ¿eh? Sí, todavía está ahí. Nico Terol también, en Alcoy. Sí. Terol, campeón del mundo. Por eso digo que no han salido muchos, pero bueno, afición tenemos allí muchísima, porque allí hemos hecho carreras de cross, subida en encuesta, la subida al revolcar, y carreras de velocidad. triales y carreras de velocidad.
Hombre, en el 69, en el 68 ya estaba yo de secretario e hicimos el Trofeo San Jorge, creo que fue el tercero. Y después en el 69 el cuarto, que ya salí yo. Después hicimos el quinto, el sexto y el séptimo, creo que es. Y estaba yo de secretario del motoclub. Entonces se hacía, por lo menos la gente de Alcoy lo va a conocer, se hacía por la Alameda y por la calle Entenza. Eso hoy en día era impensable porque es la arteria principal de Alcoy. Entonces se cortaba, carrera motos y... Nada, se pedía permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento te mandaba policía y hubo un año que hasta incluso tuvimos, porque allí había un cuartel, el Vizcaya 21, tuvimos al ejército allí controlando las zonas y todo, o sea, el ejército estuvo allí. Qué maravilla, ¿eh? En el 75, creo que fue. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Eso es una gracia, poder tener colaboración de todos, porque Claro. es que hoy en día cuesta. Ahora es al revés, ahora te quitan las ilusiones de hacer cosas. Entre es unos que y otros. yo alucino porque yo he estado como responsable de deporte en Alcoy y no puedo entender que tú para pedir una prueba por temas burocráticos y por temas de leyes, o sea, las leyes hay que cumplirlas, yo soy el primero que quiero que se cumplan, pero que compliquen las cosas de una manera como las complican y tienes que llevar permiso de esto, permiso del otro, seguro esto, lo otro, y chorradas. Las chorradas es lo que yo no puedo con ellas. Tú me pides cosas lógicas, el seguro, claro que hay que tenerlo. Seguro El permiso de la federación, hay que tenerlo, ¿no? El permiso de si pasas por un camino que es particular, el permiso del dueño, hay que tenerlo, correcto. Pero no me vengas con tonterías, porque a las tonterías que las hagan los tontos. Pues sí. Es así. Condecoraciones, Santi, ¿tienes alguna? Algunas. Bueno, con decoraciones tengo la medalla de bronce al mérito motociclista de la Real Federación Motociclista Española. Tengo la insignia de oro y brillantes, que era el máximo galardón del deporte alcoyano, que también se me entregó. Y no sé qué más, porque estoy hablando de memoria, ¿eh? Y hace años y la memoria ya a estas edades ya falla un poco. Pero... y tengo, bueno, condecoraciones que también me dieron a la Diputación de Alicante por la labor del deporte, porque en el 77 creo que fue, estuve como representante de los deportistas en el Consejo Provincial de Deportes. Por eso digo que yo... me han llamado de muchos sitios para que tirara una mano y empujara el carro, y yo siempre que hay que empujar el carro, ahí estoy yo para empujar el carro. Me consta. Y para hacer grande lo que haya que hacer. O sea, yo mi colaboración siempre la tendrá todo el mundo, siempre que venga con buenas intenciones, ¿eh? Porque es que a veces te encuentras cosas que dices, no, para. Pero bueno, y por eso digo que, oye, que te den un galardón de la Federación Española del deporte alcoyano, reconociendo la labor que han hecho por el deporte y cosas así, pues oye, me halagan. Y después vicepresidente de la Federación Valenciana, pues pude hacer mucha cosa por el deporte, tanto de Alicante como de la comunidad. Con Salvador Gascón, ¿verdad? Con Salvador Gascón, sí. Una gran persona en la que quiero mucho, y que al final de la época tuvimos discrepancias, pero discrepancias normales, de que yo veía que había algo que no estaba funcionando bien y se lo tenía que decir. No le gustaba que se lo dijera, pero bueno, las cosas son así. Eso suele ocurrir, pero bueno. Sí, pero por lo demás, yo con él a donde hiciera falta. Un buen tipo, ¿eh? Grande. Y con Carmelo también, yo me llevaba muy bien con todos. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en que uno no es callar y otorgar. No, yo si algo no estará haciendo bien te lo tengo que decir. Y entonces, claro, yo había veces que decía, esto por aquí vamos mal. Y si no, ¿para qué estoy yo aquí? Claro. Para sí, calla y dile, o como los borregos, acachan y sí, lo que tú digas, porque el jefe dice que hay que hacerlo así. Pues no, Santi no era así. Santi, si algo no está funcionando como debe funcionar, te lo dirá, claro. Buena, siempre. Y si no me gusta que esto continúe así, me voy. Ya está, no hay más. Es que tiene que ser así. Pues sí, Santi. ¿Y te marcó la moto tu vida? Sí. Sí, porque los amigos que yo hice en la moto
son amigos que perduran en el tiempo y que cuando nos vemos nos da una alegría vernos y de vez en cuando en Navidad yo les llamo. Era una amistad muy diferente y bueno, siempre habrá alguno especial, pero normalmente yo los amigos que hice en las motos los tengo de siempre. Eso es lo que has dicho antes, es como los de la mili. Y Sí. es que es verdad, ¿eh? Esa no lo había oído. Y aparte de las motos, ¿tienes otras aficiones, Santi? Bueno, yo antes de empezar a correr en moto, corría en bicicleta. Pero claro, llegó un día en que probé una moto y dije, esto solo tengo que darle gas y va. Pero siempre Y lo todo otro, ¿no? todo el día haciendo kilómetros para estar en forma. Che, voy a aparcar la bicicleta y fue cuando ya me metí en el tema de las motos y vale. Y anteriormente yo estuve compitiendo en natación. Ah, natación también. Porque yo empecé en natación, que tuve licencia federativa, en ciclismo, que tuve la licencia federativa, y después ya todo lo demás fue el motociclismo, que fue lo que me marcó y la afición que yo tenía, que dije, esto es lo mío, y ahí. Lo lamentable fue que no pudiera yo correr todas las pruebas del campeonato, pero bueno, ya lo he comentado antes, que primero lo trabajo y después ya veremos. Y bueno, vamos a hablar de tus rivales, digamos, rivales tal. Hay varios, hay muchos. Es que en aquella época éramos bastantes, ¿eh? Éramos bastantes. A ver, vamos a hablar de Paco Calafat. Paco Pérez Calafat. Una excelente persona. Además, muy honesto fuera y dentro de la pista. O sea, nunca te hacía nada raro. Nada raro. Una persona a la que quiero mucho, igual que a los hermanos, a Agustín, que en paz descanse, y a Bernardo. Ya. Sí. Agustín Pérez Calafat. Era un señor encima de la moto. Muy fino, a mí me encantaba. Rápido, Agustín, sí, iba muy rápido, sí. En la NBA volaba. Sí. Y Bernardo, pues, era el que iba con ellos y estaba ahí también, Sí, estaba. ¿sabes? Pero claro, Agustín y Paco es que destacaron. Agustín iba muy a prisa, Sí. muy a prisa. Muy rápido. Sí, 125 en la NBA iba bueno. Sí, y Paco, bueno, pues con la Bultaco, después con la Suzuki 500 y muy bien. Una familia a la que quiero mucho. Paco Soqueta. ¡Oh, Paquito! Paco Soqueta, si no estuviera habría que inventarlo, porque Paco es una persona muy amable, muy maja. Lo que pasa es que Paco empezó a correr después de creo que fue en el 70 y algo, ¿no? Es que no me acuerdo cuándo empezó él a correr. Y claro, él corría en 50 y yo ya en esa época ya no corría en 50, ya corría en 125 y 2,5. Pero bueno, era una animación en el box. Paco, un crack. Vicente Martínez Aspara. También iba rápido. Muy rápido. Y cuando le dieron la mobileta, aquella que era como la de Román... Creo que era la misma. Yo es que no recuerdo si era la misma o habían dos, no recuerdo. Pero yo sé que Vicente corrió con la mobilet y iba adelante. Sí. O sea, está claro. Que Paco Román con la mobilet hizo fue su campeón de España. Sí. Pero Vicente, cuando iba con esa moto, iba rápido. En otras motos también. Pero en esa le cogió el hilo y había que dejarlo ir, ¿eh? Sí. Enrique Escuder. Oh. Enrique Escuder, yo, o sea, cuando lo veo es que me emociona, porque es que en una familia que es la mujer, los hijos... Una maravilla, doy fe. Una excelentísima persona. Y honrado. Sí, bueno, y con sus cosas, pero una persona que siempre estaba al lado tuyo. Necesitaban algo, ahí estaba él. Él necesitaba algo, ahí estaba yo. O sea, yo siempre me he llevado muy bien con él, muy bien. Y en los circuitos, pues déjalo ir. Él y el Pedro Cegarra, pues nada. Ese te iba a preguntar, Pedro Cegarra. Pedro Cegarra, un crack también. Sí. Es que en aquella época éramos gente yo recuerdo en una carrera en Almansa que Pedro Cegarra le faltaba pista porque el Escuder salió pitado y se subía hasta por las aceras. Le pegaba el meneo a la moto, se subía por la acera porque no había balas de paja en ese tramo
y de vez en cuando te pasaba y te pegaba una palmada. Cuando te doblaba, ¡tum! Te pegaba unos sustos, pero hey, muy bien, ¿no? Pedro Cegarra, es que, ya digo, no puedo hablar a medias de nadie, o sea, es que para mí todo ha sido lo que yo decía, una familia. Nos llevamos todos muy bien. Vicente Mayor. Vicente Mayor, bueno, de Canals, de la escudería Ferris, compañero de Ricardo Tormo y de Carsí. Sí. Y pues ahora yo cada 2 días o eso hablo con él. Ah, sí. Porque está delicado. Sí, lo sé. Bueno. Está delicado y entonces pues trato yo de ponerme en contacto con él para saber cómo va y bien, igual que con Salvador Carsí. José Medrano. Pepe Medrano. Pepe Medrano, yo tengo un montón de anécdotas con él porque es que era un personaje. Igual también que Iber le pedían algo y te lo daba enseguida, sin ningún problema, ¿eh? Él no miraba si este lo conozco o no. ¿Qué necesitas? Toma. A él le compré yo varias cosas. Le compré un remolque que era una marca, que él lo tenía y me dijo que quería venderlo. Yo no tenía remolque y me lo vendió. A los 2 días el remolque se desguazó y bueno, vale. Le compré otro remolque más que tenía él, porque ese se fue a tomar viento. Después le compré la 2,5 y algunos recambios de Kit América y eso, o sea, nos llevábamos muy bien. Pero era una persona de la que él iba a su bola. Andaba rápido, ¿eh? Sí, y a los circuitos urbanos y más con las Kit América y todo eso, con el maniar pequeño, era de los más rápidos el maniar pequeño, ¿eh? Sobre todo en Alicante, ¿verdad? Sí. Vista Hermosa allí ponía orden y... Él era de allí, ¿verdad? ¿Eh? Él era Él era de Alicante. Él era de Alicante. Sí, el que era de Cartagena era Pedro Cegarra, pero tenía un negocio en Alicante y entonces, para el caso, el hijo de Alicante. Ya. Pero él es nacido en Cartagena, Cegarra. Sí. Ángel Nieto. Muy especial. Una persona que sí, yo lo he admirado siempre, pero muy especial, muy él. Yo tengo una anécdota con él, porque nos hemos juntado varias veces y bien. En Calafat yo tuve una caída en el 77, al final de recta se rompió la corona del embrague y me gripó la caja de cambios y me tiró por las orejas. Al final de la recta del Calafat. Quinta a tope. Bueno, me caigo, me hago un nazareno porque, claro, el asfalto allí, me quemé y no tuve la precaución que ya nos habían dicho que no teníamos que llevar los slips de nylon ni suéteres de nylon, tenían que ser de algodón. Yo llevaba el slip de nylon y un suéter porque hacía mucho frío, porque el Calafat siempre hace aire. Mucho aire. Pero hacía fríos, porque no recuerdo el año, pero el mes. Y me quemé. Y todo el nylon se me quedó pegado en la piel. Eso quema. Y yo estaba en la enfermería, desnudo total, y estaba allí los enfermeros quitándome los trocitos. Y en esos momentos se cae Nieto y se lo llevan allí para que le hagan una revisión. Entra él, me ve, «Che, Botella, ¿qué te ha pasado?» Y yo no pude aguantarme, le dije, ¿tú qué crees? ¿Qué te ha pasado? Si estoy así. Estás viéndome a mí que estoy hecho un nazareno aquí. Él fue para que le hicieran una revisión, porque claro, cualquiera que se cae, por el médico quiere que... Pero nada, él no tenía nada. Pero me llamó la atención de que, ¿qué te ha pasado, chico? ¿Qué me ha pasado? Estás viéndome, estoy hecho aquí un nazareno, hostia. Yo estaba ¿Qué así. te ha pasado? Pero así, te ha pasado. Pero bueno, los títulos nadie se los regaló, se los ganó a pulso. Muy listo, ¿eh? Los 13 títulos mundiales y un gran piloto y una persona muy inteligente. Muy listo. Mucho. Sí. Andrés Pérez Rubio. Ese era el profe. Ese era el profe, claro. Andrés era un señor, pero dentro y fuera de la pista. Con un pincel iba siempre. Sí, no. Además, siempre que hablas con él, te enseñan algo. Siempre tiene alguna frase, alguna cosa que siempre te enseñará algo.
que me supo muy mal fue lo del accidente de lo de las manos. Pero bueno, las cosas son así, pero él se ha valido y se vale todavía y muy bien, ¿eh? Hace mucho tiempo que no lo he visto, me gustaría un día poderlo saludar. Yo lo vi hará un par de años en el circuito Ricardo Tormo. Pues yo no, ese año no coincidí con él, Lo vi allí. porque igual que a veces he coincidido con algunos que han venido, como el Nani, Eso te iba a el preguntar. González González de Sí. Nicolás. ¿Qué tal? pues bien, El muy Ranita. bien, muy bien. Ranita, que le decíamos. El tío iba rápido y ese ha corrido en todo. Todo. Sidecars, en coche, en fórmula, en todas todas las las categorías. todas las cilindradas. En todas las categorías. Creo que no es el único piloto que lo ha hecho todo, ¿eh? Sí. Y bueno, como buen madrileño, pues bien plantado, ¿no? Ya, sí. Sí. Y para finalizar el tema de pilotos, Ricardo Tormo. Bueno, Ricardet para mí... Ricardo para nosotros. Sí. Ricardet es que él empezó a correr con una Derby 74, después con una Carreras Cliente y después con una Osa. Pero una Osa que la llevaban de serie. Porque es que él cada 15 días o eso subía al coll al taller mío o yo bajaba a Canals. Y veíamos los inventos que hacíamos cada uno, yo con mis motos, él con las suyas. No paraba, ¿eh? No, él No paraba. lo que más le encantaba era la mecánica. Aparte de que pilotaba muy bien, pero la mecánica le encantaba. Y no podía ver a nadie que estuviera allí hurgando en una moto y... Che, ¿qué pasa? Y ya estaba él allí ayudando, sin ningún problema. Y bueno, Ricardé, ¿qué quieres que te diga? Tuvo mala suerte y bueno, cuando uno no tiene buena suerte, pues pasan cosas. Como piloto y como persona, no te quiero decir nada, como si fuera un hermano. Sí. Era como un hermano, tanto para mí como para todos los que se rodeaban con él. Vicente Mayol, Salvador Carsí, era muy especial. Lo que pasa es que ya digo... o la mala suerte o en el tema de sponsors no haberse sabido rodear de gente, no sé, diferente. Ya. Son cosas que han pasado y analizarlas ahora pues no. Pero bueno, Ricardo si estuviera en vida, bueno, hubiera ganado no 2 títulos, hubiera ganado bastantes más. Nieto le tenía un respeto. Hombre. Bueno. Nieto Es que lo veíamos sabía. nosotros en el circuito, cuando estábamos allí. Ángel Nieto lo sabía. Y bueno, Santi, anécdotas, que tendrás multitud de anécdotas, ¿verdad? Bueno, anécdotas es que, ¿sabes qué pasa? Que... Cuando ibais a las carreras con el coche tal, con la moto arriba, la moto... Mira, Eso lo que... a mí un familiar me compró un Seat 600. Al Seat 600S le quitábamos el asiento de detrás y metíamos la Derby dentro, quitábamos una rueda y la metíamos ahí. Y con eso me iba yo a las carreras. Después cogí a ese mismo 600 y le pusimos un enganche para remolque. Lo autorizamos, le pusimos el remolque y 3 motos detrás. El 600. ¿Sabes cuál era el problema del 600? Que se había que calentaba. pararlo. Que se calentaba entonces. No, que va, ese iba muy bien. Pero que había que parar y no paraba. Y entonces me acoplaron... Ah, bueno, ya, el que remolque, frenar. claro. No tenía suficientes frenos para pararlo. Claro. Me acoplaron un turbo, un servo para el freno. Le acoplaron unas bombas especiales, porque si no, el 600, 3 o 4 personas dentro y el remolque en 3 motos detrás, pues ya me contarás tú a mí el pobre 600, calentarse no se calentaba, iba bien. Qué raro, porque... Es que le modificamos una cosa en la culata y el motor cambió totalmente. Pero el pararlo era el problema, no tenía frenos. Entonces me tuvieron que adaptar allí unas historias y ya frenaba y muy bien. Pero lo de los 600, eso... Adelante el hombre del 600, la carretera nacional es tuya. ¿Eh? Sí. Así decía la canción. Sí. Tendrá más anécdotas, supongo, Sí. si te acuerdas. Es que anécdotas tengo muchas, pero claro... Bueno, sí, recuerdo una en el Campeonato de España en Cartagena.
se hacían los entrenos sábado y el domingo las carreras. El sábado hacemos los entrenos libres y bien, y me viene el Ángel del Pozo. De Madrid. El Chiqui. Chiqui. Me viene, Santi, ¿no tendrán un cigüeñal de recambio que acabo de fundir la biela del mío? Sí, hombre, toma. Y le doy el cigüeñal, él lo monta, sale después a los entrenos cronometrados para coger tiempo para poder salir el domingo. Yo salgo a los entrenos cronometrados y fundo biela. Y tú ya se lo habías dejado. Y yo le había dejado el cigüeñal ya, Ángel. yo no le dije nada. Cogí la moto, la arrimé y salí en 2,5, en la categoría de 2,5, pero en vez de salir en 2 categorías, pues salí en una solo. Cuando él se enteró, me montó un número y no me pide el cigüeñal. Yo digo, sí, te pido el cigüeñal, tú desmonta el motor para solventarme la papeleta a mí. Si yo te la he solventado a ti, ya está solventado. Si yo no hubiera querido que pasara esto, no te lo hubiera dejado. Eso era el motociclismo entonces. ¡Claro! Eso era el motociclismo. Claro. Qué bonito, ¿eh? Por eso digo que aquello era una gran familia, no es ni parecido ahora, pero bueno, ellos sabrán. Y yo aquello es lo que echo de menos. Todo ese ambiente, el ir por la carretera y nos pasábamos, o sea, venía uno con el remolque también, Dios, Dios! Y era otra cosa. ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida, ¿eh? Y creo que me ha salido bien la vida. De momento todo me ha ido muy bien. La familia, los amigos, todo. Claro que lo volvería a hacer. Cuando yo tenía el taller, yo terminaba a las 8 de la noche, cerrábamos la puerta y me quedaba allí hasta las 10 o las 11 de la noche reparando las motos mías de carreras. Los sábados y domingos había que ir a preparar la faena para el lunes y las motos de carreras. O sea que para mí era un hobby. O sea, no era la faena. Era una profesión, pero bueno, yo donde cobraba el sueldo. Pero es que me gustaba. Disfrutabas. Y ahora sigo haciéndolo. Ahora estoy jubilado y me voy allí, me entretengo poniendo a punto las motos de carreras y ahora hago este invento, ahora hago el otro y me paso el día así, innovando y haciendo. Pues nada, Santi, sabes que te aprecio mucho, somos Y amigos. yo a ti también. Somos amigos y me ha encantado la entrevista. Muchas gracias. A ti por invitarme. Nada.